Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los que me siguen en mi canal. Hoy quiero explicarles qué es lo que yo inspecciono en las estaciones de válvula, qué busco o qué es lo que le presto mayor atención. En este caso es una estación de válvula que no presenta ningún problema, no me está desviando corriente de protección catódica y todo está bien, todo está normal. Entonces, quiero explicarles progresivamente qué es lo que yo hago, porque hay ciertas cosas que debemos inspeccionar con atención en las estaciones de válvula. Tenemos esta entrada que esta es la entrada de la estación de válvula, y el otro extremo sería nuestra salida, pues. Entonces, cuando normalmente vemos las entradas, toda entrada de estación de válvula debería estar aislada, y acá logro ver que hay empacador aislante, tiene su arandel aislante, algunos manguitos se ven deteriorados, pero logro ver que hay un empacador aislante acá. Del mismo modo, podemos verlo de este lado. Aquí puedo apreciar las arandelas aislantes, los manguitos, tiene su empacador aislante. Sin embargo, siempre debemos prestar atención a los tubing. Todas estas tuberías, todos estos tubing deben estar correctamente aislados. ¿Por qué? Tengo un empacador aislante allá, pero tengo una toma de muestra aquí, aguas arriba de la entrada. Esto aquí es una unión aislante, y esto debe estar en buenas condiciones, porque si esto está en malas condiciones me va a transferir las corrientes al sistema de la malla de la estación. Si le presto más atención y siempre hago la verificación de si hay transferencias de corrientes y todas esas cosas, pero como ven, cero. Y si le preguntan corrientes AC, también cero. Ya yo las chequeé todas y todas están en buenas condiciones, pero fíjense que aquí puedo ver un manguito aislante, un tubing que tiene ahí veo el manguito aislante. Aquí veo que esta otra tubería tiene su manguito aislante. Entonces veo que acá hay aislaciones redundantes, tanto allá como acá. Es buena práctica, me gusta el trabajo de este instrumentista. Y por supuesto, si alguno de estos estuviese dañado, o este estuviese dañado, pues inevitablemente todo este arreglo que está aquí de tubings que van a casetas de regulación o de control o de medición nos desviarían las corrientes. Entonces fíjense que acá veo uniones aislantes y veo marcas de que son evaluadas periódicamente. Uniones aislantes, allá también las veo. Los tubing, veo una unión aislante aquí, estas no tienen, pero ya yo sé que desde allá ya vienen con un sistema reforzado o doble. Esto acá, veo que acá hay una unión aislante, una termocupla, transmisores de presión. No veo, acá no veo aislaciones, pero hubiese problemas si se me daña ya alguna aislación. Por lo tanto, esto no me está desviando corriente. Como les dije, en la salida, aguas abajo, veo aislaciones, todo está en correctas condiciones, pero veo las empacadoras aislantes. Siempre verifico esto para verificar que no hayan transferencia de corriente. Ya las medí todas. Estos arreglos de tuberías
todos estos arreglos de tuberías van a casetas de control. Y si verifico, aquí también hay uniones aislantes. Aquí veo el manguito, aquí veo el manguito, aquí veo el manguito, aquí veo el manguito. O sea, este instrumentista sabe hacer un excelente trabajo, porque estas casetas tienen sistema de puesta a tierra. Y si hay alguna falla que me desvíe las corrientes, me las va a transferir a la malla. Los roces aquí en la metálicos también podrían desviarme corriente, pues, contacto eléctrico. Pero bueno, sistemas ultra redundantes. Acá aislaciones allá en todos las entradas y salidas. Por lo tanto, no hay posibilidad de desvío de corriente. Lo único que no me gusta es esto. El transmisor de presión no le contemplaron eso. No veo uniones aislantes. Debieron haber colocado unión aislante acá. Y tampoco veo protectores de sobretensión OVP. Sistemas OVP que estén instalados en las bridas, tanto en las entradas como en las salidas. Pero la conceptual fue, desde el punto de vista de aislación eléctrica, lo veo que fue muy buena. Pero siempre consigo problemas aquí, señores. Verifiquen todo esto que les acabo de indicar, porque hay una sola que esté dañada, desvía todo. El PCM no los va a ayudar, porque se va a transferir a la malla tierra, va a capturar las corrientes, las va a transferir, las va a desviar. El DCG se va a volver loco. En zonas con piedra picada no es muy buena la técnica de DCG. Y en ocasiones el PCM tampoco los va a ayudar. Les estoy hablando en ocasiones, pero el 90% siempre los ayuda, por lo menos para saber la dirección de las corrientes. ¿Qué otra cosita debería comentarles? Este es otro operador. Esto debería tener aislación también. Esto debería tener aislación eléctrica. Veo los couplings aquí, tienen uniones aislantes. Está bien, está redundante, porque aislaron aquí y está aislado allá, una válvula de regulación. Pero no veo el sistema de pipe, de instrumentación. No le contemplaron eso. Debieron haber colocado aislaciones aquí también. Esta sí tiene aislación, porque la veo aquí. Fíjense que veo el anillo aislante de esta unión. Entonces esta tubería sí tiene, pero esta no. Entonces siempre hay que prestar atención a estos pequeñitos detalles. Siempre son significativos. Una sola que me desvía la corriente y nos va a presentar problemas. Ok, señores, otro día más de trabajo, tratando de transferirles mis conocimientos. Me gusta este sistema de aislamiento en las bandejas. Colocan mallas aislantes con unas gomas aislantes. Inclusive esto de acá no es metálico. Esto es aislante. Genial. Para evitar que las tuberías tengan vibraciones. Fíjense que hasta los sistemas de sujeción, de fijación, tienen su aislación. Tiene una aislación para evitar transferencias de corriente. Una goma aislante también. Los soportes deberían tener esa misma goma, no los tienen. Pero bueno, no todo es perfecto. Bueno, señores, que pasen muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Otro día más compartiendo conocimientos.